Existen verdades que lastiman porque rompen una imagen que hemos construido en nuestra mente durante muchos años. Una de las más difíciles es aceptar que no todas las personas que dicen amarte lo hacen con un corazón puro y sincero. Algunas personas sonríen, se acercan, conviven contigo y comparten momentos, pero por dentro guardan pensamientos que jamás se atreverían a decir. Dios ve todo eso con una claridad total. Él no se deja engañar por palabras bonitas, gestos aprendidos ni por lazos de sangre. Dios no mira apariencias, Él observa directamente el corazón. Muchas veces te preguntas por qué ciertas relaciones familiares comienzan a enfriarse sin una razón evidente. No hubo una pelea directa, no existió una discusión fuerte, pero algo cambió. El ambiente se vuelve tenso, las conversaciones se sienten vacías y la tranquilidad desaparece poco a poco. Tú intentas arreglarlo dando más amor, más comprensión y más presencia, pero aún así nada vuelve a ser como antes. En esos momentos, la mente busca respuestas dentro de uno mismo y el corazón se llena de una culpa que no debería existir. Sin embargo, no siempre se trata de rechazo humano. Muchas veces es una forma de protección divina. Dios conoce las intenciones que se esconden detrás de los silencios largos, de los comentarios que parecen bromas y de las comparaciones constantes. Él ve la envidia que no se expresa con palabras, el resentimiento que se acumula en silencio y la incomodidad que algunos sienten al ver tu crecimiento espiritual. Cuando una persona comienza a avanzar, a cambiar y a buscar a Dios con mayor profundidad, no todos se alegran por ese proceso. Algunos se sienten amenazados, otros incómodos, y otros simplemente no quieren perder la posición que creían tener. Cuando perteneces a Dios, Él no permite que permanezcas en lugares donde tu espíritu se va dañando lentamente. Su amor no es ingenuo ni descuidado, es atento y protector. Muchas veces prefiere permitir una distancia que duele antes que verte debilitado por relaciones que drenan tu fe y tu paz. La Biblia nos enseña que la luz no puede caminar junto a la oscuridad, no como un juicio, sino como una advertencia espiritual. No todo vínculo es sano, aunque tenga apariencia de familia. La historia de José lo deja muy claro. Sus propios hermanos compartían su apellido, su casa y su mesa, pero no compartían su corazón. Frente a su padre fingía normalidad, pero en secreto deseaban verlo caer. No podían soportar los sueños que Dios había puesto dentro de él. La separación que José vivió no fue un castigo, fue el inicio de su propósito. Aquello que parecía traición se convirtió en el camino que lo llevó exactamente al lugar donde Dios quería usarlo. De la misma manera sucede muchas veces contigo. Dios permite que ciertas personas se alejen porque Él sabe que, si continúan cerca, terminarán debilitando lo que Él está formando en tu interior. Algunas batallas no vienen de enemigos lejanos, sino de voces familiares que dudan, minimizan y desvalorizan. El enemigo suele usar lo conocido para causar más daño, porque duele más y confunde con mayor facilidad. Por eso Dios actúa de forma silenciosa. Las llamadas empiezan a disminuir, los mensajes se vuelven escasos y las invitaciones dejan de llegar. No siempre hay una explicación clara, y eso duele profundamente. Pero detrás de ese silencio hay un Dios trabajando. Él está cerrando puertas que tú no te atreverías a cerrar por amor, por lealtad o por costumbre. No quiere verte vacío ni perdido, quiere verte completo y firme. Muchas veces tu bondad fue confundida con debilidad. Tu generosidad se transformó en una oportunidad para que otros te manipularan emocionalmente. Diste más de lo que recibiste y justificaste actitudes que lastimaban tu interior. Entonces Dios, en su misericordia, comienza a poner límites donde tú no pudiste hacerlo. No porque quiera herirte, sino porque desea proteger tu corazón. Dios sabe quién te aplaude delante de todos,
pero te critica en privado. Sabe quién se beneficia de tu amor, pero no celebra tus avances. Sabe quién permanece solo mientras tenga algo que ganar y quién se va cuando ya no hay nada que recibir. Y porque te ama profundamente, Él no permite que esos corazones caminen contigo por mucho tiempo. No se trata de un rechazo personal, sino de una redirección espiritual. Las personas que no pueden amarte con sinceridad tampoco pueden caminar contigo hacia el lugar a que Dios te está llevando. Por eso, en muchos momentos, Él se interpone entre tú y ellas. No con gritos ni conflictos evidentes, sino con distancia, silencio y cambios que no esperabas. Tal vez hoy no lo entiendas, pero llegará el día en que agradecerás cada llamada no contestada, cada puerta cerrada y cada persona que se alejó, porque en cada uno de esos momentos, Dios estaba diciendo en silencio: yo vi lo que tú no viste, escuché lo que tú no escuchaste, y te amo demasiado como para dejarte ahí. Dios no quita personas por capricho. Él protege destinos, cuida corazones y preserva propósitos. Cuando Él separa, es porque sabe que lo que viene necesita un espíritu sano, una fe firme y un corazón libre de venenos ocultos. Aunque hoy duela, esa separación es una señal de que Dios está obrando a tu favor, incluso cuando no lo parece. Después de entender que Dios ve lo que se esconde en lo profundo del corazón, algo empieza a aclararse dentro de ti. Ya no se trata solo de quien dice amarte o de quien guarda envidia en silencio, sino de algo todavía más importante: la paz que vive dentro de tu espíritu. Cuando perteneces a Dios, tu paz se vuelve un lugar sagrado, y Él no permite que nadie entre allí sin una razón clara. La paz no es solo vivir sin peleas. La verdadera paz es Dios gobernando tu interior. Es sentir descanso aun cuando todo alrededor es incierto. Y cuando esa paz comienza a ser perturbada una y otra vez por ciertas personas, conversaciones o ambientes, Dios actúa. No siempre lo hace con discusiones visibles ni con respuestas directas. Muchas veces lo hace en silencio, con movimientos que al principio confunden, pero que con el tiempo revelan cuidado y amor. Existen relaciones que no muestran odio, pero provocan desgaste. No atacan de frente, pero cansan poco a poco. Cada encuentro deja agotamiento. Cada conversación deja inquietud. Cada llamada parece traer más peso que alivio. Por fuera todo parece normal, pero por dentro algo empieza a romperse. Esa sensación no es casual. Es tu espíritu despertando y aprendiendo a discernir. La Biblia nos enseña que la paz de Dios supera todo entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos. Eso significa que la paz no solo consuela, también protege. Cuando alguien trae constantemente caos, críticas, chismes, manipulación emocional o confusión a tu vida, está interfiriendo con lo que Dios está formando en ti. No importa si es familia, una amistad de muchos años o alguien que siempre estuvo cerca. El tiempo compartido no justifica el daño constante. Dios no te llamó a vivir en alerta permanente. No te llamó a soportar actitudes que hieren tu espíritu. No te llamó a normalizar relaciones que te alejan de la alegría, de la claridad y de la fe. Por eso, cuando comienzas a pedir paz en oración, Dios no siempre cambia a las personas. Muchas veces, simplemente las aparta, y Él lo hace de una manera que solo Él conoce. Las conversaciones se reducen. Los mensajes tardan más en llegar. Las visitas se vuelven raras. Aparecen malentendidos que no se resuelven. No porque tú hayas empeorado, sino porque ya no estás dispuesto a sacrificar tu paz para mantener vínculos que no la respetan. Eso no es egoísmo, es crecimiento espiritual. Jesús enseñó que la paz no se mendiga, se honra. Cuando envió a sus discípulos, les dijo que ofrecieran paz, y si esa paz no era recibida, debían seguir adelante, no para castigar,
sino para proteger lo que era sagrado. La paz es un regalo de Dios, no una moneda para negociar emociones. Muchas veces confundimos cercanía con amor. Pensamos que porque alguien siempre estuvo presente, tiene derecho a quedarse, incluso cuando perturba lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero Dios sabe que no todo lo familiar es sano. Hay ramas que necesitan ser cortadas para que el árbol siga creciendo. Y aunque la poda duele, siempre produce vida. Cuando Dios empieza a remover personas que alteran tu paz, no te está abandonando, te está devolviendo a ti mismo. Te está alejando del ruido para que puedas escuchar su voz con mayor claridad. Porque cuando hay demasiadas voces alrededor, la dirección se vuelve confusa. El silencio que Dios permite no es vacío, es un espacio santo. Al principio, es posible que intentes salvar lo que se está apagando, explicar más, ceder más, aguantar más. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo te hace sentir que insistir sería ir contra lo que Dios está haciendo. Entonces entiendes que no todo lo que se rompe debe ser reparado. Algunas cosas necesitan ser soltadas. La incomodidad que sientes cerca de ciertas personas no es juicio ni dureza. Es señal. Es tu espíritu diciendo que ya no pertenece a ese ambiente. Dios no quiere que vivas en tensión emocional constante, justificando actitudes que te roban la calma. Él te creó para caminar en paz, no para sobrevivir espiritualmente. Cuando las personas equivocadas se van, algo cambia dentro de ti. Tu mente se aclara, tu corazón descansa, tu oración fluye con libertad. Ya no necesitas explicar tu proceso ni defender tus límites. Simplemente sigues adelante. Y en ese silencio interior, Dios gobierna con mayor espacio. No apresures el regreso de quien Dios está alejando. No persigas lo que Él ya soltó. A veces, el acto de fe más grande es aceptar el silencio como respuesta. Porque cuando la confusión se va, la claridad llega. Cuando el ruido se apaga, la dirección se afina. Y cuando la paz reina, Dios reina. Esto no significa que esas personas sean malas. Significa que ya no están alineadas con lo que Dios está haciendo en ti. Y todo lo que perturba tu paz de manera constante está mostrando su distancia del propósito divino para tu vida. La paz que Dios te dio tuvo un precio alto en la cruz. No fue barata ni superficial. Por eso no debe ser entregada a relaciones que la desgastan. Proteger tu paz no es huir, es obedecer. Es honrar el lugar donde Dios habita dentro de ti. Y cuando finalmente aceptas que Dios está removiendo para proteger, dejas de preguntar por qué se fueron y comienzas a valorar lo que quedó. Una fe firme, un espíritu tranquilo y un corazón más alineado con el cielo. Porque a veces, lo más espiritual que puedes hacer no es luchar por relaciones, sino descansar en la paz que Dios está restaurando dentro de ti. Después de que Dios comienza a mostrarte las verdaderas intenciones y a quitar de tu camino todo lo que altera tu paz, sucede algo todavía más profundo. Ya no se trata solo de cuidado o protección. Se trata de preparación. La separación que estás viviendo no marca el final de una etapa emocional, sino el comienzo de un proceso espiritual mucho más grande. Dios no te está dejando atrás, te está colocando en la posición correcta. Cuando Dios tiene un propósito claro para una persona, Él no permite distracciones constantes. No permite voces que confundan, ambientes que limiten y relaciones que debiliten la fe. El propósito necesita enfoque, y el enfoque casi siempre nace en la separación. Por eso, cuando empiezas a caminar más cerca de Dios, muchas personas dejan de caminar a tu lado. No siempre porque sean malas personas, sino porque no pueden avanzar contigo hacia el lugar donde Dios te está llevando. Existen destinos que no aceptan multitudes. Hay procesos que solo se viven en silencio.
Y hay niveles espirituales que no se alcanzan mientras sigues atado a expectativas que no vienen de Dios. Él sabe que si permaneces demasiado tiempo escuchando quienes no entienden tu llamado, terminarás dudando de aquello que Él ya confirmó en tu corazón. Por esa razón, Dios crea distancia. Primero se debilita la conexión emocional. Luego las conversaciones pierden sentido y profundidad. Después aparece el silencio. No es abandono, es alineación. Dios está apagando el ruido para que puedas escuchar su voz con claridad y sin interferencias. La Biblia está llena de llamados que comenzaron con una separación. Abraham no pudo entrar en la promesa hasta que salió de su tierra, de su familia y de la casa de su padre. No porque su entorno fuera malo, sino porque ese ambiente no tenía la fe necesaria para sostener lo que Dios iba a hacer a través de él. Todo llamado verdadero exige desprendimiento. Dios sabe que hay personas que te aman, pero aman más la versión antigua de ti. Aman tu cercanía, pero no tu crecimiento. Aman tu disponibilidad, pero no tu transformación. Y si permaneces en ese lugar, poco a poco comenzarás a negociar tu obediencia solo para no incomodar a nadie. Por eso Dios interviene antes de que traiciones tu propósito. A veces es un hermano que constantemente minimiza tus sueños. A veces es un padre que, sin darse cuenta, siembra miedo donde Dios sembró fe. A veces es un familiar que insiste en recordarte quién fuiste, cuando Dios está formando quien estás llamado a ser. No es odio, es una diferencia espiritual que ya no puede convivir. Y Dios no castiga esa diferencia. Él la separa. Cuando el llamado se activa, la comodidad se vuelve peligrosa. Permanecer en lugares donde ya no creces comienza a secar tu espíritu. Por eso empiezas a sentirte incómodo en ambientes que antes te parecían normales. No porque hayas cambiado para peor, sino porque has crecido y ya no encajas igual. Jesús también vivió ese proceso. La Escritura dice que sus propios hermanos no creían en Él. Aún así, Jesús no detuvo su misión para convencerlos. Los amó, pero no permitió que su incredulidad desviara su obediencia. Permaneció enfocado en la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo. Dios no te llama a ser entendido por todos. Te llama a ser fiel. Y la fidelidad muchas veces camina sola. La soledad que sientes ahora no es castigo. Es un espacio santo donde Dios fortalece tu identidad, afirma tus convicciones y rompe la dependencia emocional de la aprobación humana. Cuando Dios te separa, no te está quitando amor, te está quitando distracciones. Te está enseñando a caminar sin aplausos, a creer sin confirmaciones externas y a obedecer incluso cuando nadie valida tu fe. Porque el día en que el propósito se manifieste por completo, necesitarás una fe que no dependa de la opinión de los demás. Por eso el silencio se siente tan fuerte ahora. Por eso las conexiones parecen frágiles. Por eso ya no encajas como antes. Dios está afinando tu espíritu para soportar el peso de lo que viene. Todo llamado genuino atraviesa una temporada de aislamiento, no para debilitarte, sino para afirmarte. En ese proceso, Dios rompe la necesidad de explicarte, de justificarte y de convencer a otros. Te enseña a descansar en lo que Él dijo, no en lo que otros logran entender. Llegará el día en que mirarás atrás y comprenderás que cada despedida fue una forma de protección, que cada distancia fue una instrucción silenciosa y que cada momento de soledad fue una inversión eterna. Dios no te quitó personas. Te sacó de lugares que ya no podían sostener lo que Él estaba construyendo dentro de ti. Cuando aceptas esta verdad, dejas de buscar conexión y comienzas a buscar propósito. Dejas de luchar por aceptación y empiezas a caminar con autoridad. Porque el llamado no necesita aprobación, necesita obediencia. Y cuando el propósito se revele por completo, muchos entenderán tarde lo que Dios vio desde el principio.
La separación nunca fue rechazo, fue preparación divina. Después de que Dios te aparta para cumplir tu llamado, comienza una de las obras más profundas, delicadas y silenciosas que Él realiza en una persona: la sanación del corazón. Porque no es suficiente sacarte del ruido, ni alejarte de ambientes que ya no te corresponden. Dios también necesita tocar lo que quedó herido por dentro, aquello que fue marcado por años de rechazo, incomprensión, expectativas rotas y afecto que nunca fue devuelto de la misma manera. La distancia que hoy duele no es un castigo ni una pérdida sin sentido. Es un espacio sagrado donde Dios trabaja sin interrupciones. Hay heridas que no pueden sanar mientras sigues expuesto a las mismas voces, a los mismos patrones y a las mismas personas que, aunque cercanas o familiares, continúan tocando cicatrices que aún no han cerrado. Existen dolores que no se sanan con explicaciones, sino con separación. Hay procesos que no avanzan con palabras, sino con silencio. Dios sabe que tu corazón no fue creado para vivir siempre a la defensiva, justificándose, adaptándose a todo pidiendo amor donde nunca fue ofrecido. Por eso, en su misericordia, permite que algunas relaciones se enfríen, que ciertos vínculos se debiliten y que algunas presencias desaparezcan. No para abandonarte, sino para proteger aquello que Él está restaurando dentro de ti. Cuando la cercanía con alguien solo revive recuerdos dolorosos, Dios interviene. Cuando cada encuentro te deja más cansado que fortalecido, Dios observa. Cuando sigues dando amor y solo recibes indiferencia, juicio o manipulación emocional, Dios actúa. Y muchas veces su manera de hacerlo no es confrontando directamente, sino creando distancia. La sanación verdadera casi siempre comienza en la soledad. No una soledad vacía, sino una soledad llena de la presencia de Dios. Es en ese espacio donde por fin puedes sentir sin máscaras, llorar sin dar explicaciones y descansar sin tener que demostrar fortaleza. Allí Dios empieza a arrancar la culpa que nunca fue tuya, la vergüenza que cargaste por errores ajenos y la mentira de que eras difícil de amar. Recuerda a Elías. Después de grandes victorias espirituales, terminó agotado, quebrado y deseando desaparecer. Dios no lo reprendió primero ni lo devolvió a la multitud. Lo llevó al desierto. Allí lo alimentó, le permitió descansar y le habló con una voz suave. Porque antes de restaurar el propósito, Dios sana el corazón. El ruido no sana, la presión no sana, la cercanía forzada no sana. La sanación ocurre cuando Dios puede hablarte sin interrupciones, cuando ya no estás tratando de agradar a personas que nunca te vieron de verdad. Hay familiares que no entienden tu proceso, que minimizan tu crecimiento y que comparan quién eres hoy con quien fuiste antes. Aunque no siempre lo hagan con mala intención, el impacto sigue siendo dañino. Dios sabe que no puedes sanar mientras sigues luchando por una aceptación que nunca llega. Por eso, en lugar de exigirte que seas más fuerte, Él te aparta para hacerte más sano. En la distancia, comienzas a verte como Dios te ve, amado sin condiciones, escogido sin reservas, valioso sin necesidad de explicarte. Dejas de buscar validación en quienes solo sabían señalar errores y comienzas a recibir afirmación del único que jamás dudó de ti. La herida que antes sangraba empieza a cerrar. La amargura se transforma en comprensión. El resentimiento se disuelve y da lugar a la paz. No confundas distancia con abandono. Es la mano de un padre amoroso alejándote de aquello que te hirió para que puedas escuchar su verdad. No eras demasiado sensible. No eras exagerado. No eras el problema. Simplemente estabas intentando sanar en el mismo lugar donde fuiste herido. Y Dios, que conoce el diseño de tu corazón, sabe que eso no es posible. Por eso te sacó de allí. No para romperte, sino para reconstruirte.
Llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que esa separación no fue rechazo, fue restauración. Que ese silencio que tanto dolió fue el inicio de tu libertad emocional y espiritual. Que Dios no te quitó personas, te quitó cargas que no te correspondían. Y cuando la sanación esté completa, ya no habrá rencor, solo gratitud, porque comprenderás que todo lo que parecía pérdida era, en realidad, el camino hacia la versión de ti que Dios siempre quiso revelar. La distancia que hoy duele no fue el final de una historia, fue el comienzo de tu sanidad. Y lo que Dios sana, nadie vuelve a romper. Llega un momento en el camino espiritual en el que el ruido comienza a desaparecer de forma casi imperceptible. Las llamadas ya no llegan como antes. Los mensajes se vuelven cada vez más escasos. Las visitas se detienen sin explicaciones. Dentro de ese silencio incómodo, empieza a revelarse una claridad que antes no era posible percibir. Dios no siempre enseña con palabras directas. Muchas veces su enseñanza más profunda llega a través del silencio, porque cuando todo se aquieta desaparecen las distracciones que escondían la verdad y ya no quedan excusas, ni justificaciones, ni defensas, solo el corazón expuesto tal como es. Es en ese espacio donde comienzas a descubrir quién realmente te amaba y quién solo amaba lo que te ofrecías, quien permanecía por quien eras y quien se quedaba únicamente mientras eras útil, disponible o conveniente. El silencio se convierte en un espejo espiritual que revela intenciones que durante mucho tiempo pasaron desapercibidas, mostrándote realidades que antes preferías no ver. Durante mucho tiempo diste sin medir ni poner límites, entregaste tiempo, energía, comprensión, perdón y presencia creyendo que el amor era recíproco simplemente porque tú lo estabas dando de manera sincera. Pero Dios, que ve más allá de las apariencias, sabía que tu corazón estaba siendo drenado por un amor condicionado, un amor que dependía de cuánto hacías, de cuánto cedías y de cuánto callabas, un amor que se debilitaba cada vez que ponías límites y se enfriaba cuando dejabas de complacer. Por eso Dios permitió el silencio, no para castigarte ni avergonzarte, sino para fortalecerte desde lo más profundo, porque hay verdades que solo se comprenden cuando dejas de perseguir y comienzas a observar, cuando paras de explicar y empiezas a escuchar lo que el silencio está revelando sin palabras. El amor verdadero no desaparece cuando ya no das, no se retira cuando necesitas descansar y no se ofende cuando decides cuidarte. El amor genuino permanece incluso cuando no hay beneficio y cuando no existe nada que ganar. Jesús mismo lo vivió mientras alimentaba multitudes y hacía milagros. Muchos lo seguían, pero cuando habló verdades se confrontaban el corazón. Muchos se alejaron e incluso su propia familia llegó a decir que estaba fuera de sí, como se menciona en Marcos 3:21. Jesús entendió el dolor del amor condicionado, pero nunca lo persiguió ni negoció su propósito por aceptación. Permaneció fiel a la voluntad del Padre. Y eso es exactamente lo que Dios está formando en ti ahora. Un corazón que ya no ruega por amor y un espíritu que ya no se desgasta intentando ser suficiente para personas que nunca aprendieron a amar de manera sana. Cuando Dios permite que ciertas personas se alejen en silencio, te está mostrando algo esencial. Quien permanece cuando ya no explicas, quien continúa cuando ya no insistes y quien se acerca cuando ya no das nada a cambio. Las respuestas duelen al principio porque rompen ilusiones, desmontan expectativas y obligan a aceptar que no todo amor era real. Pero esa verdad, aunque dolorosa, es profundamente liberadora porque te devuelve la dignidad, te devuelve la paz y te devuelve el control sobre tu propio corazón. El silencio también te enseña a descansar y a soltar lo que nunca fue tu responsabilidad sostener. Te ayuda a comprender que el amor de Dios no fluctúa, no se enfría y no depende de tu desempeño. Su amor permanece cuando todos callan. Su presencia se intensifica cuando otros se ausentan y su voz se vuelve más clara cuando el ruido desaparece.
Poco a poco comienzas a entender que ese silencio no fue rechazo sino revelación, no fue pérdida sino purificación. Fue la manera de Dios de decirte que ahora puedes ver con claridad quién estaba realmente contigo. Ya no tomas las despedidas como algo personal ni cargas resentimiento, porque reconoces que fue la mano de Dios refinando tu círculo y dejando solo aquello que puede sostener la verdad, la lealtad y el crecimiento. El silencio separa lo real de lo superficial, expone el amor genuino y te prepara para relaciones que no exigen que te pierdas para poder pertenecer. Cuando aceptas esta verdad, algo cambia dentro de ti. Dejas de mendigar afecto, de justificar ausencias y de explicar tu valor, porque entiendes que el amor verdadero no necesita ser perseguido, solo reconocido. Y en ese entendimiento el silencio deja de doler, porque ya cumplió su propósito, reveló lo que tu corazón necesitaba ver para sanar, fortalecerse y avanzar. Dios no permitió el silencio para vaciarte, lo permitió para limpiarte, para liberarte del peso de un amor que nunca fue completo y para prepararte para relaciones alineadas con tu propósito y tu identidad en Él. El silencio habló y dijo la verdad. Hay etapas en la vida en las que el silencio no significa ausencia, sino una obra invisible que Dios está realizando. Son tiempos en los que Él decide apartarte del ruido, de las voces familiares y de los lazos que alguna vez definieron quién eras, no como castigo, sino como una forma de reconstruirte desde lo más profundo. La soledad que hoy sientes no es un error ni una desviación del plan divino, es una fase necesaria de proceso. Antes de restaurar lo que fue quebrado, Dios siempre trabaja en lo oculto, lejos de los aplausos, lejos de las opiniones ajenas y lejos de quienes no supieron cuidar tu corazón como merecía. Cuando Dios se separa, no te deja vacío ni abandonado. Él ocupa ese espacio. Lo que parece pérdida es, en realidad, un intercambio sagrado donde Dios retira lo que te drenaba y lo reemplaza por su presencia. Hay áreas de tu carácter, de tu fe y de tu identidad que solo pueden formarse cuando no tienes a quien recurrir más que a Él. En la soledad caen las máscaras, se rompen dependencias emocionales y la verdad comienza a emerger con una claridad que antes no era posible. Muchos no logran comprender este proceso porque confunden el aislamiento con abandono, pero Dios jamás abandona a quien está formando. De hecho, Él se acerca más cuando todo lo demás se aleja. En ese tiempo, Dios empieza a desarmarte con cuidado. Toca heridas antiguas, revela patrones repetidos y te muestra por qué ciertas relaciones dejaron marcas tan profundas. No lo hace para humillarte, sino para sanarte desde la raíz. Porque nada puede ser restaurado de forma verdadera si antes no se fortalece su estructura interna. La Escritura muestra que toda gran restauración fue precedida por una temporada de soledad. David pasó años escondido en cuevas antes de ocupar el trono. Nadie celebraba sus batallas en secreto, nadie veía sus lágrimas ni escuchaba sus oraciones desesperadas, pero fue allí donde aprendió a depender completamente de Dios. Esa soledad no fue tiempo perdido, fue entrenamiento espiritual, el lugar donde su corazón fue preparado para sostener lo que vendría después. De la misma manera, Dios hoy te está formando lejos de las miradas que antes te juzgaban. Te está reconstruyendo sin la presión de agradar, sin la necesidad de demostrar valor y sin el miedo constante al rechazo. En este proceso Él arranca raíces de inseguridad, rompe la necesidad de aprobación y redefine tu valor. Poco a poco dejas de depender de quien se queda o quien se va, y comienzas a entender que tu identidad no está atada a relaciones humanas, sino lo que Dios dice de ti. La soledad con Dios tiene un propósito claro y profundo, fortalecerte por dentro. Cuando todo se silencia, empiezas a escuchar mejor y a discernir con mayor claridad. Ya no reaccionas como antes, ya no persigues lo que te hiere ni toleras lo que te rompe. Algo cambia dentro de ti y te vuelves más consciente, más firme y más íntegro.
no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no gobierna tus decisiones. Durante esta etapa, Dios también transforma tu manera de amar. Te enseña a amar sin depender, a entregar sin perderte y a cuidar sin caer en sacrificios destructivos. Comprendes que no todo vínculo merece acceso total a tu corazón y esa sabiduría nace precisamente en la soledad, porque es allí donde Dios sana lo que nadie más pudo sanar. Tal vez ahora sientas que estás escondido, que tu vida está en pausa o que nada avanza como antes, pero el cielo no ve retraso, ve preparación. Dios no está improvisando contigo. Cada silencio, cada noche larga y cada momento de introspección están construyendo una versión más sólida de ti, una versión que no se quebrará cuando regresen las bendiciones ni se perderá cuando vuelvan las personas. La restauración siempre exige una base firme y por eso Dios no apresura este proceso. Prefiere tomarse el tiempo necesario para que, cuando te devuelva a la vida pública, ya no seas vulnerable a lo que antes te destruía. Cuando vuelvas a conectar, lo harás desde la madurez. Cuando vuelvas a amar, lo harás desde la plenitud. Cuando vuelvas a confiar, será con discernimiento. Esta soledad no es el final de tu historia. Es el capítulo donde Dios escribe con mayor profundidad. Es donde tu fe deja de ser prestada y se vuelve personal, donde tu relación con Él deja de depender de otros y se vuelve íntima, y donde descubres que incluso cuando no hay nadie alrededor, nunca estuviste realmente solo. Y cuando este proceso termine y Dios determine que estás listo, no volverás a ser quien eras antes. Caminarás diferente, hablarás diferente y discernirás diferente. Ya no necesitarás explicarte, porque tu paz hablará por ti. Entonces entenderás que cada momento de soledad fue un acto de amor divino, una preparación silenciosa para una restauración mucho mayor de lo que imaginabas. Porque Dios no te aisló para perderte, te apartó para reconstruirte, y lo que reconstruye en secreto, lo honra en público en el tiempo perfecto. Cuando Dios permite una separación en tu vida, nunca lo hace con la intención de dejarte vacío ni confundido. Su propósito jamás es aislarte sin sentido. Cada distancia que Él autoriza tiene una razón clara y profunda: alinearte con aquello que fue diseñado para ti desde antes de tu nacimiento. Dios no quita personas para castigarte, las aparta para reorganizar tu camino, porque cuando tu vida comienza a avanzar hacia un nivel más profundo de propósito, no todos pueden caminar contigo sin perder el equilibrio espiritual. Hay momentos en los que tu espíritu empieza a percibir que ciertas relaciones ya no encajan como antes. No ocurre una gran discusión ni una traición evidente, simplemente algo cambia. El vínculo se debilita, el interés se enfría y la conexión comienza a sentirse forzada. Eso no es casualidad ni coincidencia emocional. Es la alineación divina entrando en acción. Dios sabe que no puedes avanzar cargando relaciones que pertenecen a una versión antigua de ti. Por eso, antes de traer lo nuevo, Él limpia el espacio con sabiduría. La alineación divina exige coherencia entre tu llamado, tus relaciones y el ambiente donde te mueves. Cuando uno de esos elementos está fuera de lugar, el avance se vuelve pesado, el cansancio aumenta, la duda aparece y la claridad se pierde. Dios no permite que vivas atrapado en confusión constante. Él empieza a cerrar puertas que ya no conducen a tu destino. Aunque por fuera parezca pérdida, en realidad es dirección y cuidado. Muchos creen que la bendición siempre llega acompañada de multitudes, pero en el reino de Dios la alineación casi siempre comienza en silencio. Dios reduce el ruido externo para que tu interior pueda escuchar con claridad. Cuando las voces incorrectas se apagan, la voz correcta se vuelve evidente. Y es ahí donde comienzas a entender que algunas personas no se fueron porque no te amaban, sino porque no estaban destinadas a caminar en la misma dirección que tú. La Biblia muestra una y otra vez que la separación fue el inicio de la alineación.
Ruth tuvo que dejar su tierra, su cultura y su historia familiar para alinearse con un propósito que aún no comprendía del todo. Esa decisión la llevó a un lugar donde su vida fue redimida y su historia transformada. Lo que parecía abandono fue, en realidad, una reubicación divina. Dios no la alejaba del amor, la estaba acercando al diseño correcto. En tu vida ocurre lo mismo. Cuando Dios ve que estás listo para algo más alto, más sano y más eterno, Él ajusta tu entorno. No todos los que estuvieron contigo en la etapa de supervivencia pueden acompañarte en la etapa de propósito. Algunas relaciones estaban destinadas solo a un tramo del camino y forzarlas a ir más allá solo retrasaría tu alineación. La alineación divina también trae ligereza interior. Comienzas a sentir menos culpa por crecer, menos necesidad de explicarte y menos ansiedad por agradar. La paz deja de ser algo que persigues y se convierte en un estado donde habitas con naturalidad. Esa es una señal clara de que estás caminando en la dirección correcta. Cuando tu espíritu está alineado con la voluntad de Dios, incluso el silencio se siente seguro. Dios no solo remueve personas, también reorganiza prioridades. Aquello que antes ocupaba demasiado espacio pierde importancia y lo que realmente edifica tu espíritu comienza a tomar protagonismo. La oración se vuelve más profunda, la fe más firme y las decisiones más claras. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la convicción, y eso es alineación verdadera. Con el tiempo, Dios empieza a introducir nuevas conexiones. Personas que no necesitan competir contigo, que no se sienten amenazadas por tu crecimiento y que celebran tu avance sin reservas. Relaciones donde no tienes que disminuirte para encajar ni esconder lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la recompensa silenciosa de haber aceptado la separación sin amargura. La alineación divina también restaura lo que parecía perdido. A veces Dios devuelve relaciones, pero bajo una dinámica nueva y más sana. Otras veces trae personas completamente nuevas que ocupan el lugar correcto en tu historia. Nada queda vacío cuando Dios dirige el proceso. Cada espacio que limpia es un espacio que será llenado con algo más verdadero. Cuando miras hacia atrás, comprendes que la separación no fue el final del amor, sino el inicio de la claridad. Lo que dolió fue lo que te posicionó. Lo que se rompió permitió que algo más fuerte se construyera. Dios no se equivocó al permitir la distancia. Él sabía que solo alineando tu entorno podría alinearte por completo. La alineación divina no grita, no presiona y no confunde. Se siente como paz estable, como descanso interior y como una certeza silenciosa. Es cuando tu vida comienza a fluir sin resistencia constante, no porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido y dirección. Y poco a poco entiendes que Dios nunca te quitó algo valioso. Te quitó lo que ya no era compatible con tu destino. Cada despedida fue preparación. Cada distancia fue corrección amorosa y cada momento de soledad fue un ajuste preciso para que tu vida pudiera alinearse con el propósito eterno que Él diseñó para ti. Después de toda separación permitida por Dios, después de cada silencio incómodo y de toda distancia que dolió más de lo que imaginabas, llega un momento decisivo que muchas personas no consiguen comprender. Es el instante en el que Dios comienza a posicionarte con intención y precisión, no para que regreses a lo que ya fue, sino para que entres en aquello que siempre estuvo preparado para ti. La separación nunca fue el destino final, fue el paso necesario para llevarte al lugar correcto. Dios no quita personas de tu vida para dejarte incompleto ni desorientado. Él remueve lo que ya no encaja para alinearte con lo que viene. El problema es que muchas veces interpretamos la pérdida como retroceso, cuando en realidad es reposicionamiento espiritual. Dios no trabaja dejando vacíos sin propósito. Cuando algo se va, es porque algo mayor necesita espacio para manifestarse.
Ahora que el ruido se disipó, ahora que las voces equivocadas se silenciaron y ya no estás luchando por explicarte ni por justificar tus decisiones, Dios puede colocarte donde tu espíritu realmente pertenece. Hay lugares espirituales a los que no se puede llegar cargando relaciones que ya cumplieron su ciclo. Hay niveles de propósito que no admiten pesos emocionales del pasado, ni vínculos que ya no acompañan tu crecimiento. Lo que parecía abandono fue, en realidad, una reubicación divina. Dios te sacó de ambientes donde eras tolerado pero no honrado. Te apartó de círculos donde tu avance incomodaba y tu transformación no era comprendida. Te separó de personas que solo podían amarte en la versión que ya superaste. Porque el lugar a que te está llevando requiere una versión más firme, más libre y más consciente de quién eres en él. Muchos no entienden este proceso y por eso intentan volver. Vuelven a conversaciones que Dios ya cerró, a dinámicas que ya no tienen vida y a personas que solo reconocen tu pasado pero no respetan tu futuro. Pero cuando Dios se posiciona, no te permite regresar igual. Algo dentro de ti ya cambió. Ya no encajas. Ya no vibra igual. Ya no fluye como antes. Este nuevo posicionamiento trae algo poderoso y necesario: claridad. Empiezas a ver con nitidez lo que antes justificabas sin darte cuenta. Comprendes por qué ciertas personas no pudieron acompañarte. Entiendes por qué algunas conexiones se rompieron sin explicación aparente. No fue confusión ni error, fue dirección. Dios te estaba moviendo del lugar donde te desgastabas al lugar donde serás edificado. En este punto, tu paz ya no depende de quién se quedó ni de quién se fue. Tu estabilidad ya no se sostiene en la aprobación familiar ni en la validación externa. Ahora sabes quién eres incluso cuando nadie aplaude. Y esa es una posición espiritual peligrosa para el enemigo, porque ya no puede manipularte con miedo a la soledad ni con culpa emocional. Dios posiciona a quienes ya no negocian su paz, a quienes entendieron que no todo vínculo merece acceso permanente y que el amor verdadero no exige que te traiciones a ti mismo. Cuando llegas a ese nivel de conciencia, Dios comienza a confiarte más. Más claridad, más discernimiento y más responsabilidad espiritual. Observa cómo, después de la separación, comienzan a llegar personas distintas. No llegan con exigencias, llegan con honra. No llegan para consumir tu energía, llegan para caminar contigo. No llegan para competir, llegan para edificar. Esto no es coincidencia, es alineación. Dios no solo te quitó lo incorrecto, también te preparó para reconocer lo correcto cuando aparezca. Este posicionamiento también transforma tu manera de amar. Ya no amas desde la herida, amas desde la sanidad. Ya no das por miedo a perder, das desde la abundancia. Ya no te explicas todo el tiempo, te expresas con verdad. Y eso filtra de forma natural a quien puede permanecer y a quien no. Hay algo que necesitas entender con profundidad. Si Dios permitió que caminaras solo por un tiempo, fue porque necesitabas aprender a caminar firme. Si permitió el silencio, fue porque necesitabas escuchar tu propia voz alineada con la suya. Si permitió la distancia, fue porque necesitabas espacio para crecer sin interferencias. Ahora estás en una posición diferente. Ya no ruegas por conexión, eliges alineación. Ya no corres detrás de quienes se fueron, caminas hacia lo que te espera. Ya no te defines por el rechazo, te afirmas en el llamado. Esto es madurez espiritual. Esto es posicionamiento divino. Y desde este lugar, Dios comienza a abrir puertas que antes no se abrían. No porque no fueras capaz, sino porque aún no estabas listo. Algunas bendiciones solo llegan cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando tu identidad está firme, cuando tu corazón está libre y cuando tu fe ya no depende de las circunstancias. Si hoy miras atrás y ves distancia, no la mires con nostalgia,
Mírala con gratitud, porque esa distancia te trajo hasta aquí. Te hizo más fuerte, más consciente y más alineado. No perdiste personas, ganaste claridad. No fuiste rechazado, fuiste reposicionado. Dios nunca te sacó para dejarte afuera. Te sacó para colocarte correctamente. Y desde este nuevo lugar, todo comienza a tener sentido. Las piezas encajan, la paz se establece y el propósito se activa. Y poco a poco entiendes que la separación no fue el final del amor, fue el inicio de una vida alineada con el cielo. Llega un momento sagrado en el camino espiritual en el que el dolor deja de doler como antes, no porque hayas olvidado lo que pasó, sino porque algo dentro de ti ya no reacciona igual. Las heridas que antes ardían ahora existen solo como recuerdo y ya no como prisión. Y esa es una de las señales más claras de que Dios finalmente cerró un ciclo que durante mucho tiempo permaneció abierto dentro de ti. Cuando Dios da por terminada una etapa, casi nunca lo anuncia con palabras audibles ni con señales espectaculares. Muchas veces lo hace a través de una paz nueva, profunda y estable que no depende de lo que suceda alrededor. De pronto, aquello que antes te robaba el sueño pierde fuerza, los nombres que despertaban tristeza ahora generan silencio, y las preguntas que antes exigían respuestas dejan de tener urgencia. No porque todo se haya aclarado, sino porque tu espíritu fue sanado en lo profundo. La restauración verdadera no consiste en que las personas regresen, sino en que tú ya no necesites que regresen para sentirte completo. Cuando Dios termina un proceso, rompe la dependencia emocional que te mantenía atado al pasado. Ya no miras atrás buscando explicación, validación o disculpas. Comienzas a mirar hacia adelante con discernimiento, con madurez espiritual y con una claridad que antes no existía. Aquí es donde muchos se confunden, porque creen que la restauración llegará cuando todo vuelva a ser como antes. Pero Dios no restaura repitiendo el pasado. Dios restaura creando algo nuevo. Lo que reconstruye nunca es idéntico a lo que fue, porque tú ya no eres la misma persona. Aprendiste, creciste y fuiste purificado en el silencio, y eso transforma por completo la forma en que te relacionas, en cómo confías y en cómo amas. Cuando Dios cierra un ciclo, también cierra puertas internas. Ya no te explicas tanto ni te justificas todo el tiempo. Ya no intentas convencer a nadie de tu valor. Entendiste que quien necesitó perderte para reconocer quién eras no estaba preparado para caminar contigo, y esa comprensión no nace del orgullo, nace de la sanidad. La confirmación divina aparece cuando notas que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Antes respondías con dolor, ahora respondes con límites. Antes callabas por miedo a perder, ahora eliges el silencio por paz. Antes tolerabas lo que te dañaba por amor, ahora entiendes que el amor verdadero nunca exige que te abandones a ti mismo. Dios no solo te sanó para que sobrevivas, te sanó para que disciernas. Por eso, cuando el ciclo se cierra, tu forma de ver la vida cambia. Empiezas a ver patrones donde antes solo veías personas, procesos donde antes sentías rechazo y protección donde antes percibías abandono. Esa revelación no llega de un día para otro, llega después de haber pasado por el valle, después de haber llorado en secreto y después de haber sido fuerte cuando nadie lo notó. Hay algo muy poderoso que ocurre cuando Dios confirma tu restauración. Comienzas a atraer relaciones diferentes, personas que no necesitan competir contigo, que no se sienten amenazadas por tu crecimiento y que no se alimentan de tu desgaste emocional. Empiezas a conectar con vínculos donde hay reciprocidad, honra y paz, no porque seas perfecto, sino porque ahora sabes reconocer lo que no es sano. La restauración no borra tu pasado, pero le quita autoridad sobre tu presente. Ya no tomas decisiones desde el miedo a quedarte solo ni eliges desde la herida abierta. Tomas decisiones desde una identidad restaurada,
Y cuando eso sucede, incluso tus errores son distintos, porque ahora aprendes más rápido y te levantas con mayor firmeza. Dios cierra ciclos para proteger lo que viene. Si ciertas personas hubieran permanecido, habrían contaminado la nueva temporada. Si algunas puertas no se hubieran cerrado, habrías regresado a lugares donde ya no pertenecías. Por eso, aunque al principio dolió, hoy puedes entender que fue necesario. No fue crueldad, fue precisión divina. La confirmación final llega cuando ya no sientes la necesidad de explicarle tu versión a quien nunca quiso escucharla, cuando ya no deseas que el pasado cambie, cuando dejas de idealizar lo que fue y comienzas a agradecer lo aprendido, incluso cuando el aprendizaje vino envuelto en dolor. Ahí es cuando el cielo sella el proceso. Dios no restaura para que vivas mirando atrás, restaura para que camines ligero hacia adelante. Lo que antes te detenía ahora se convierte en testimonio. Lo que antes te rompía ahora fortalece tu discernimiento y lo que parecía pérdida se revela como liberación. Y cuando el ciclo se cierra por completo, algo dentro de ti lo sabe. No necesitas señales externas ni confirmación humana. Sientes una paz estable, una seguridad silenciosa y una fe más madura. Ya no corres detrás de lo que se fue, porque sabes que lo que viene está alineado con la persona en la que te has convertido. Este es el punto en el que Dios te dice sin palabras que el proceso terminó, no porque todo sea perfecto, sino porque ahora estás listo. Listo para amar sin perderte, para avanzar sin culpa, para recibir sin miedo y para construir desde la verdad y no desde la carencia. Lo que comenzó como separación terminó en transformación. Lo que parecía abandono se convirtió en dirección. Y lo que dolió profundamente fue la puerta hacia una versión tuya más firme, más consciente y más libre. Dios no cerró el ciclo para castigarte, lo cerró para confirmarte que sobreviviste, que creciste, que sanaste y que ahora puedes caminar sin cadenas hacia la temporada que fue preparada exclusivamente para ti.